Polonia, 3 de la mañana. Dylan Wheeler está parado frente a un banco local con dos tipos que acaba de conocer en un bar. La seguridad parece débil, demasiado débil. Para alguien que ha hackeado a Microsoft, Epic Games y hasta al ejército de Estados Unidos, un simple banco polaco no debería ser un desafío. Dylan desactiva las cámaras, entran, toman el dinero y salen como si nada hubiera pasado. Todo perfecto, excepto por una cámara oculta que nadie vio. Pero retrocedamos un momento. ¿Cómo llegó uno de los hackers más buscados por el FBI a intentar un robo de banco al estilo antiguo? Esta historia comienza años antes, cuando un grupo de adolescentes descubrió algo que no debían en un basurero electrónico. El año es 2005. Microsoft acaba de lanzar el Xbox 360 y todo el mundo está enloquecido, pero no por sus gráficos o sus juegos, sino por algo más interesante: su seguridad. La consola anterior había sido hackeada hasta el cansancio, creando una comunidad enorme de modders y piratas. Microsoft estaba harta. Invirtieron millones en hacer el Xbox 360 inhackeable, y por 40 meses lo lograron, hasta que alguien encontró el eslabón perdido. Un tipo llamado Rowdy estaba buscando lectores de DVD de Xbox en un reciclador de basura electrónica. Sí, ese era su hobby, no lo juzgues. Entre montañas de plástico y circuitos, sus ojos se detuvieron en algo imposible: un Xbox 360 Development Kit. Para que entiendas, esto es como encontrar los planos secretos de la Casa Blanca en la basura. Estos kits eran ultra secretos, solo para desarrolladores verificados por Microsoft. Conseguir uno era prácticamente imposible. ¿Cómo terminaron ahí? El infame Anillo Rojo de la Muerte, el mayor recall en la historia de Xbox. Miles de consolas defectuosas, incluyendo dev kits, destinadas a ser destruidas. Pero Rowdy tenía otros planes. Entre los que recibieron estos kits estaba David Pokora, un prodigio de la programación que hacía mods desde que tenía edad para sostener un control. Para Navidad sus padres le regalaron un Xbox original, pero en lugar de solo jugar, el chico lo modificó por completo. Años después, con el dev kit en sus manos, David empezó a crear mods para Halo 3 que dejaron a la comunidad con la boca abierta. La gente no paraba de preguntarle cómo lo hacía. Su respuesta: no pueden hacerlo, no sabrán cómo, nadie les dirá cómo. Pero un programador de 18 años llamado Anthony Clark no se dio por vencido. Le ofreció a David pulir sus mods a cambio del contacto del vendedor de dev kits. Y así, sin saberlo, se formó el dúo que cambiaría la historia del hacking para siempre. David y Anthony estaban explorando su dev kit cuando se toparon con algo que parecía demasiado bueno para ser verdad: Partner.net. Imagina una red secreta donde los desarrolladores suben versiones de prueba de sus juegos meses antes de su lanzamiento. Para un gamer, esto era el equivalente a encontrar el dorado. La tentación era irresistible. Pasaban noches enteras explorando Partner.net, probando juegos que nadie más había visto. David empezó a llegar tarde a la escuela. Sus calificaciones se desplomaron, pero no le importaba. En su mente, esto podría ser su boleto dorado hacia la industria de los videojuegos. Pero los desarrolladores empezaron a notar algo raro. Sus juegos secretos estaban siendo jugados por personas que no deberían tener acceso. Un día, David y Anthony recibieron un mensaje que heló su sangre: los ganadores no hackean Partner.net. Era una advertencia directa y la ignoraron. El grupo comenzaba a tomar forma. Estaba David, el prodigio canadiense que podía programar antes de aprender a leer. Anthony, el genio silencioso de 18 años que perfeccionaba cada línea de código. Y luego llegó Sanat, de 24 años, un verdadero fanático de la tecnología de New Jersey. Su habitación parecía un laboratorio: osciloscopios, soldadores y partes electrónicas por todos lados. En línea se hacía llamar Sonic, pero la verdadera revolución llegó en 2009. Dos hackers presentaron algo que cambiaría todo: el exploit Yeta allí, una simple modificación que convertía cualquier Xbox
360 normal en un dev kit. De repente, los mods ya no estaban limitados a un pequeño grupo de elegidos. Microsoft entró en pánico mientras miles de usuarios empezaban a taguear sus consolas. David y Anthony vieron una oportunidad de oro. Crearon trucos para Call of Duty que permitían atravesar paredes y disparos que nunca fallaban. El precio, $100 por hora. Los chicos con las tarjetas de crédito de papá hacían fila virtual. Las ganancias llegaron a $8,000 diarios a través de PayPal. Nada mal para unos adolescentes. Activision, la empresa detrás de Call of Duty, empezó a enviar cartas de cese y desista. David las ignoró. Son solo videojuegos, pensaba. No es como si estuviéramos hackeando servidores y robando información. La ironía de esa frase se volvería evidente más tarde. El éxito atrajo a más personas. Austin Alcala, un tímido estudiante de secundaria de 16 años de Indiana, se unió bajo el nombre AA Monkey. Nathan Leroux, de 18 años, hijo de un mecánico y educado en casa, se hacía llamar Anime Freak. Cada nuevo miembro traía habilidades únicas y una creciente ambición. Ya no eran solo chicos modificando consolas. Se estaban convirtiendo en algo más grande, más peligroso. El Xbox Underground estaba naciendo y nadie, ni siquiera ellos, podía imaginar hasta dónde llegarían. La diversión inocente de jugar juegos antes de su lanzamiento se transformaría en algo mucho más oscuro, porque cuando tienes las llaves del reino digital, ¿por qué conformarte con solo jugar? Una noche, Dylan Wheeler recibe un mensaje de un usuario llamado Gamer Freak 1727. El contenido: una base de datos filtrada con miles de credenciales de acceso, entre ellas varios correos de empleados de Epic Games. Dylan, con solo 14 años, y desde su computadora en Perth, Australia, tiene una idea. ¿Y si estos empleados usan la misma contraseña en todas partes? ¡Bingo! Un empleado de soporte técnico de Epic había cometido el error más básico de la seguridad informática. La misma contraseña para todo. Dylan accede a su Gmail y encuentra algo aún mejor. Otra contraseña. Admin 0 60606. La puerta de entrada a la red interna de Epic Games. Dylan contacta a David. He encontrado algo interesante, le dice. David, aunque cauteloso, no puede resistir la tentación. Se ponen algunos límites. Nada de datos de clientes, nada de tarjetas de crédito, solo juegos. Pero lo que encuentran los decepciona. Son solo cuentas del equipo de soporte técnico. Pueden ver tickets de problemas con impresoras, reseteos de contraseñas, nada emocionante. Pero David tiene una idea brillante. Si tenemos acceso a sus correos, ¿por qué no buscamos la palabra password? Y ahí está. El santo grial de la seguridad corporativa. Un documento de Word con todas las contraseñas maestras de Epic Games. Un error tan básico que parece irreal. Con acceso total encuentran algo que hace que sus corazones se detengan. Una copia preliminar de Gears of War 3, uno de los juegos más esperados del momento. Epic Games había invertido más de $60 millones en su desarrollo, pero no podían descargarlo directamente. Sería demasiado obvio. Necesitaban ayuda. Ahí es cuando entra Xanad, con su módem hackeado que hace imposible rastrear la conexión. A las 3 de la mañana, descarga cientos de gigabytes de datos. Demasiado emocionado para dormir, quema 8 Blu-rays y los envía a David en un paquete etiquetado como videos de boda. Días después, Gears of War 3 se filtra en Internet. Epic Games advierte al público que la versión filtrada podría derretir sus sistemas. La amenaza suena ridícula, pero el mensaje es claro. Están furiosos. El FBI entra en escena. Epic Games envía correos desesperados a la agencia federal. David, aterrado, le pide a Justin que lo ayude a encriptar sus discos duros. Pero Dylan sigue accediendo a los servidores mientras el FBI los monitorea activamente. Su osadía tiene recompensa. Encuentra un USB conectado a la red con todas las credenciales importantes de la compañía. Lo que sigue es un frenesí digital. Dylan accede diariamente. Espía a los empleados a través de sus webcams.
Los observa en reuniones en tiempo real desde su computadora en Australia. El grupo comienza a infiltrarse en otras compañías. Microsoft, EA, Valve, Activision. Una tras otra, las empresas más grandes de la industria caen. Ya no son solo hackers de videojuegos. Se han convertido en algo más grande, más peligroso. El poder es embriagador. David empieza a vender juegos robados a través de un contacto misterioso llamado Xbox Dev Guy. La conexión se establece mediante Justin, pero algo no se siente bien. El imperio digital que han construido parece invencible. Tienen acceso a prácticamente toda la industria de los videojuegos. Pero como todo imperio, este también tiene sus grietas. Y pronto, muy pronto, todo comenzaría a desmoronarse. Agosto 2012. David y Dylan están explorando los servidores de Microsoft cuando encuentran una carpeta sospechosamente bien protegida. Solo unos pocos desarrolladores tienen acceso. Lo que encuentran dentro les quita el aliento. Planos detallados, esquemas de circuitos, código fuente. El próximo Xbox. Nombre clave, Durango. Para un grupo de hackers de Xbox, esto es como encontrar los planos de la estrella de la muerte. Tienen en sus manos cada detalle del Xbox One, la consola que Microsoft ni siquiera ha anunciado al mundo. Mientras revisan los documentos, David nota algo interesante. El Durango usa componentes estándar, piezas que cualquiera podría comprar. La idea es una locura, pero ¿cuándo eso los ha detenido? Ordenan las piezas en línea y las envían a casa de Nathan. Como un niño armando su juguete favorito, Nathan ensambla la consola siguiendo los documentos robados y funciona. Han construido su propio Xbox One meses antes de que exista oficialmente. Tienen un prototipo funcional pero ningún juego para probarlo. La solución, venderlo. Encuentran un comprador en Seychelles dispuesto a pagar $5,000. El dinero se transfiere y surge la pregunta, ¿quién lo enviará? Justin May, que llevaba tiempo sin aparecer, se ofrece voluntario. Conduce 2 horas desde Delaware hasta Bowie para recoger la consola en casa de Nathan. El paquete nunca llega a Seychelles. Dylan Wheeler, frustrado porque nadie le cree en los foros cuando habla del Xbox One, toma una decisión que lo cambiará todo. Sin consultar con nadie, sube fotos del prototipo a eBay. La subasta se vuelve viral. Las ofertas llegan a $20,000 antes de que Microsoft presente un reclamo de copyright. Pero Dylan no se detiene ahí. Borracho, llama a Epic Games para confesar que hackeó sus servidores. Les explica exactamente cómo lo hizo y pide un póster como recompensa. Sorprendentemente se lo envían. Comienza a dar entrevistas como el chico que filtró el Xbox, pavoneándose en internet mientras el resto del grupo observa horrorizado. Miles Hawks, investigador de Microsoft, vuela hasta Australia para tener una charla con Dylan, ahora de 17 años. En su sala de estar, Dylan confiesa todo. Cómo hackeó Microsoft, su equipo de expertos, todo porque era un chico curioso. Hawks le da una advertencia simple. Deja de hackear Microsoft, deja de publicar cosas del Durango en eBay y todo estará bien. Al día siguiente, Dylan vuelve a poner el Durango en eBay. Microsoft cierra la subasta. Bill Gates personalmente ordena una redada. La policía australiana encuentra evidencia no solo del hackeo a Microsoft, sino también al ejército estadounidense y cientos de desarrolladores de juegos. Dylan enfrenta 22 cargos federales. Mientras tanto, el grupo comienza a desmoronarse. David corta toda comunicación con Dylan. Sonat intenta distanciarse, pero su casa es allanada. Nathan es arrestado. El FBI está cerrando el círculo. Y ese comprador en Seychelles que nunca recibió su Durango, bueno, resultó ser el FBI. El grupo acababa de aprender una lección crucial. Cuando vendes tecnología robada, nunca sabes quién está del otro lado de la transacción. Una noche de verano en 2012, Austin y Nathan están explorando los servidores de Zombie Studios, desarrolladores de juegos de guerra. Entre archivos de diseño y código, encuentran algo extraño, una VPN directa a servidores militares. La curiosidad los lleva a seguir ese túnel digital, sin imaginar que están a punto de cruzar una línea sin retorno.
Lo que encuentran no es un simple juego, es el simulador del helicóptero Apache AH-64D, encargado por el mismísimo Departamento de Defensa. 500,000 de líneas de código militar clasificado frente a sus ojos. Austin y Nathan dudan. Esto ya no es robar videojuegos. Esto es espionaje federal. Dylan, siempre el más temerario, tiene una idea brillante. ¿Y si se lo vendemos a los árabes? El daño ya estaba hecho. El código estaba comprometido y el grupo comenzó a fragmentarse. Mientras tanto, David recibe una llamada inesperada. Es Austin hablándole sobre un hacker de 18 años llamado Armen de Cyber. Dice que tiene acceso al campus de Microsoft y puede robar un Durango real. A cambio, solo quiere algunas credenciales de servidor y unos miles de dólares. Suena demasiado arriesgado, pero la tentación es fuerte. Armen se pone un suéter con el logo de Microsoft, clona una tarjeta de acceso y entra como si nada al edificio. Durante un año ha estado colándose, soñando con trabajar ahí. Incluso aplicó para un puesto. Las cámaras captan a Armen caminando nervioso por los pasillos. Su tarjeta no tiene acceso al 5º piso, donde están los Durangos, pero hay una solución simple. Toma las escaleras. Mete 3 prototipos en su mochila y sale caminando tranquilamente. Una semana después, Armen recibe una llamada de Microsoft. Lo contrataron. Su sueño hecho realidad. Por exactamente 2 semanas. Las cámaras lo habían grabado todo. En la sala de interrogatorios, Armen confiesa y Microsoft le ofrece un trato. Devuelve los Durangos o las cosas se pondrán feas. Armen llama a David desesperado, ofreciendo dinero, lo que sea, por los prototipos. David lo ignora. No es su problema. Pero cuando intenta cruzar la frontera con su padre para buscar una pieza de auto, los oficiales ven algo extraño en su pantalla. El nombre Xenon. 8 meses antes, el FBI había preparado una acusación secreta contra David Pokora, el primer hacker extranjero en ser acusado criminalmente en Estados Unidos. Las pistolas apuntan al auto. David está esposado. Su padre escucha que su hijo no volverá a casa por mucho tiempo. Entre las páginas de la acusación, una figura misteriosa aparece una y otra vez. Persona A. Alguien que proporcionó la mayoría de la evidencia al FBI. Alguien que ayudó a David a encriptar sus discos duros. Alguien que vendía juegos robados a Xbox Dev Guy. Alguien de Wilmington, Delaware, Justin May. El único del grupo que parecía salirse con la suya en cada escándalo. El que perdió el Durango que debía enviar a Seychelles. El que siempre reaparecía en los momentos cruciales. Todo cobró sentido. El informante del FBI había estado entre ellos desde el principio. El círculo se había cerrado. Lo que comenzó como una aventura adolescente terminaba con secretos militares robados, prototipos robados físicamente y una traición que nadie vio venir. Pero esto no era el final. Para algunos, era solo el comienzo de una pesadilla mucho más oscura. Mientras el Xbox Underground se desmoronaba, Anthony Clark estaba construyendo su propio imperio. Uno que no requería hackear servidores ni robar prototipos. Todo comenzó con una simple observación. En FIFA, las monedas del juego no se podían comprar, pero había sitios chinos que las vendían por dinero real. Anthony, el genio silencioso que una vez rechazó un trabajo en Microsoft durante la secundaria, vio una oportunidad. Si creaba un bot que jugara partidas automáticamente, podría generar miles de monedas sin esfuerzo. Pasó meses desarrollando una herramienta que parecía magia. Podía jugar un partido completo contra la computadora en un segundo. Un solo dev kit ejecutando el bot generaba $30 por hora, 24/7. La primera semana vendiendo monedas a China, Anthony ganó varios miles de dólares. Pero esto era solo el comienzo. La operación creció como una startup de Silicon Valley. Anthony contrató programadores para mejorar el bot, contadores para manejar el dinero, abogados para estructurar el negocio. Formó una LLC legítima. La producción alcanzó el 1.000.000 de monedas por segundo. No estaban hackeando nada. El bot simplemente jugaba el juego, muy rápido. El dinero era absurdo. En 8 meses, Anthony acumuló más de $7 millones.
Se compró un Mercedes AMG CLA 45 en efectivo. Sus empleados conducían Lamborghinis. Pero el regalo que más le enorgullecía era la casa que le compró a su madre. EA Sports añadió captchas para detener los bots. No importó. Los programadores de Anthony desarrollaron bots que también resolvían los captchas. La máquina de hacer dinero parecía imparable, pero había una pregunta incómoda en el aire. ¿Era legal? Los abogados de Anthony tenían un argumento sólido. En los propios términos de servicio de EA, las monedas FIFA no son dinero ni propiedad. No estaban robando nada, no hackeaban nada, solo automatizaban el juego. Además, pagaban impuestos por cada centavo. Pero el IRS no lo veía así. El 17 de septiembre de 2015, agentes federales irrumpieron simultáneamente en varias casas a las 6 de la mañana. Los recibieron con escopetas en la cara. En la computadora de un empleado encontraron todos los chats, toda la evidencia. El imperio de Anthony movía hasta $30,000 diarios a través de 13 cuentas bancarias diferentes. El IRS incautó 4 millones en activos. La pregunta central del caso era filosófica. Si las monedas FIFA no tenían valor según EA, ¿por qué alguien pagaría 16 millones por ellas? Los socios de Anthony aceptaron un trato: entregar todo el dinero a cambio de evitar la cárcel. Pero Anthony se mantuvo firme. Genuinamente creía que no había cometido ningún crimen. Sus abogados pensaban que podían ganar el juicio. Después de todo, ¿cómo puede ser fraude algo que oficialmente no tiene valor? La respuesta del fiscal fue demoledora. Si esto no era dinero ni propiedad, ¿por qué les pagaron 16 millones? David Pokora pensó que sería un viaje rápido a Estados Unidos. Solo iba a buscar una pieza para su auto con su padre. Austin Alcala, el chico tímido de Indiana, abre la puerta para encontrar 4 agentes del FBI. Nathan Leroux es arrestado en su casa. Sanad Sonic Nesheiwat intenta distanciarse del grupo, pero no importa. El FBI tiene grabaciones de sus sesiones de hacking, conversaciones donde presumen de sus hazañas como niños mostrando sus trofeos. Pero Dylan Wheeler tenía otros planes. Con 22 cargos federales sobre su cabeza y 48 horas para entregar su pasaporte a la policía australiana, hace lo impensable. Su madre lo lleva al aeropuerto y toma un vuelo a la República Checa. Gracias a su ciudadanía dual, no pueden extraditarlo. Su madre paga el precio, 2 años de prisión por ayudar a un fugitivo. En la corte, los fiscales reproducen grabaciones que hielan la sangre. La voz de David resuena: ¿has escuchado lo que he hecho este mes? Tengo acceso al ejército estadounidense, al Departamento de Defensa australiano, Intel, AMD, Nvidia, cualquier compañía de juegos que puedas nombrar, Google, Microsoft, Disney, Warner Bros., todo. La indiscreción les costó caro. David Pokora, el primer hacker extranjero sentenciado en suelo estadounidense, recibe 18 meses de prisión. Los oficiales están impresionados con sus habilidades. Coopera explicando cómo penetraron sistemas de corporaciones multimillonarias. Austin evita la prisión aceptando ayudar al FBI con otro caso de fraude. Sanad recibe 18 meses, pero lo peor viene después. Su oficial de libertad condicional le prohíbe usar computadoras y rechaza cada solicitud que hace. La depresión lo lleva a las drogas, lo que resulta en otros 9 meses tras las rejas. Las grabaciones revelan algo más: la identidad de Persona A, el informante que ayudó a construir el caso. Justin May, el amigo de Delaware, el que nunca parecía meterse en problemas serios, había estado trabajando con el FBI desde el principio. El Xbox Underground, que una vez se burló diciendo que sería un nombre genial para su banda en prisión, ahora enfrentaba la realidad de ese chiste. Ya no eran hackers adolescentes jugando con código, eran criminales federales. Y el sistema judicial no estaba de humor para bromas. La noche antes de su sentencia, Anthony Clark celebraba su cumpleaños, 24 de febrero. Sus amigos lo rodean, brindan, se abrazan. Anthony se va a dormir sabiendo que su familia y amigos están con él. Es su última noche de libertad.
y su última noche. A la mañana siguiente, su hermana lo encuentra. No respira. La mezcla de Vicodin y alcohol resultó fatal. No dejó nota, nunca habló de hacerlo a propósito. Un accidente que se llevó a uno de los programadores más brillantes de su generación. El chico que rechazó trabajar en Microsoft en la secundaria nunca vería los resultados de su apelación. Holly Leroux, antes conocida como Nathan, tiene su propia historia trágica. Con un monitor en el tobillo esperando sentencia, el terror a la prisión la consume. En un acto desesperado, corta el monitor y convence a un amigo de llevarla a Canadá. En el puente fronterizo, la policía la intercepta. Corre, considera saltar del puente, saca un cuchillo y se hiere a sí misma hasta colapsar. Sobrevive, pero recibe 2 años de prisión. Poco antes de su liberación, Holly hace su transición. 1 año después de salir, la encuentran sin vida en un motel, con otra mujer. Ambas llevaban respiradores. La policía encuentra evidencia de un proceso químico. Suicidio, accidente o algo más oscuro. Nadie está seguro. Dylan Wheeler parecía haber encontrado la redención. En Inglaterra fundó una empresa de ciberseguridad llamada The Day After Exploit. Daba charlas en conferencias, predicaba sobre ética hacker, pero en octubre de 2020 su empresa se disuelve. Su Twitter desaparece, su sitio web se desactiva. Reaparece en Polonia, donde conoce a 2 tipos en un bar y planea un robo a un banco local. La cámara oculta que no vieron sella su destino. 10 años en una prisión polaca. El legado técnico del Xbox Underground es innegable. Expusieron vulnerabilidades críticas en algunas de las corporaciones más grandes del mundo. Microsoft reforzó su seguridad física después del incidente del Durango. Las contraseñas reutilizadas y documentos compartidos con credenciales se convirtieron en ejemplos clásicos de lo que no se debe hacer en seguridad corporativa. Pero el verdadero costo fue humano. David Pokora, después de 18 meses en prisión, tiene una carrera exitosa en ciberseguridad. Austin Alcala es ahora jefe de seguridad en una startup de redes sociales. Sanat, después de años oscuros de drogas y depresión, finalmente puede usar computadoras de nuevo y vive con su hermana. Justin May, el informante, finalmente enfrentó la justicia en 2021. 8 años de prisión y una multa de $4 millones por fraude, evasión de impuestos y lavado de dinero. El FBI encontró un BMW nuevo y $440,000 en efectivo escondidos en su casa. El caso FIFA de Anthony terminó estableciendo un precedente legal sobre el valor de los activos digitales en juegos. Lo que empezó como una discusión sobre si las monedas FIFA tenían valor real, acabó afectando cómo el gobierno trata toda la economía de los videojuegos. Talento desperdiciado, vidas perdidas, futuros truncados. Para algunos, el Xbox Underground es una leyenda del hacking. Para otros, una advertencia. Pero para las familias que perdieron hijos, hermanos y amigos, es un recordatorio de cómo la línea entre travesura adolescente y tragedia puede ser tan delgada como una línea de código.